En el vestíbulo colgaron un anuncio. Reclutaban para la Guardia Real, bajo las órdenes directas del archiduque Curtis Schönberg. Los presentes pensaron que era una locura poner ese anuncio para la Marina. Precisamente ahí, corrían rumores de que el héroe Curtis Schönberg era peligroso por su carácter terrible e irascible. Y entonces, una chica muy valiente decidió aceptar este desafío y servir bajo el mando del duque Curtis. La chica se llamaba Chloe, y ni siquiera las advertencias de sus amigos la detuvieron. Estaba decidida. Ella supuso que el anuncio estaba ahí porque nadie más quería el trabajo. Absolutamente nadie. Ofrecían una bonificación trimestral del 200% al ser contratado. Una locura. Y para Chloe, eso era suficiente para que su familia sobreviviera una temporada sin pasar hambre. Siendo como era, pobre, este trabajo la libraría del hambre y el frío durante el primer trimestre. A pesar de la guerra y los riesgos, con un año bastaría. Quizás el archiduque no fuera tan estricto. Nada la detenía, ni nada la asustaba. Lo crucial era que su familia no pasara hambre ni frío. Pero ahora, nombrada teniente, Chloe Vance debía obedecer sin rechistar al archiduque. Todo esto le pareció muy severo. Ahora estaba convencida de que el archiduque era muy estricto con ella. El grito de guerra de Curtis era el pase de lista, y a ella, como al resto de subordinados, se le ordenó bajar la cabeza. Bajo el mando de este protagonista demente, al 200%, Curtis, nadie duraba 2 meses. La razón de esto, al estar bajo el mando de un cretino así, ni siquiera vale la pena mencionarla. El pase de lista es solo lo que está escrito en los documentos, pero en realidad es una sanción disciplinaria. A Chloe le costaba mucho tolerar ese trato, porque trabajaba hasta tarde y estaba muy cansada. Furiosa, escribía en el papel cuánto lo odiaba, e incluso el ayudante tenía que cumplir esas ridículas órdenes. Pensando que, después de todo, Schönberg es el héroe al que sirve, se apresuró a tirar esos papeles. Absorto en su trabajo, el archiduque trabajaba hasta tarde y sus ayudantes debían seguirle el ritmo. Y si te dormías en su turno, seguro te caía una sanción disciplinaria militar. Pensando en cómo deshacerse de esos papeles, Chloe incluso consideró comérselos. La chica apartó los pensamientos de las sanciones, pues le pagaban bien y ya llevaba 3 meses ahí. Hubo días en que quiso ser una criminal y matar al archiduque, pero siempre se contuvo. La teniente Chloe Evans estaba en una situación complicada bajo el mando del archiduque. Recordando cómo Chloe se burló de él un día y se rió mucho, decidió castigarla por eso. Y para que no se relajara, como castigo, decidió recortarle el salario. Ahora quería matarlo. En su mente repasaba un chat de sicarios, pero el archiduque interrumpió sus sueños. A petición suya, lo asistirá en un banquete diplomático, donde estará presente el duque Glintrand. Chloe quería decirle al archiduque que no tenía un vestido adecuado para la ocasión. Afortunadamente, tenía su uniforme de la Guardia Real, así que se libró del vestido. El banquete debía celebrarse a las 6 de la tarde en la mansión del archiduque Curtis Schönberg. Era una casa enorme, pues el tercer rango estatal podía permitirse un lujo especial. Chloe llegó a la hora señalada y un mayordomo curioso la recibió en la mansión. Él ardía en deseos de saber por qué su señoría había insistido tanto en que la ayudante fuera una chica. Chloe suponía que el banquete de hoy sería el escenario para buscar una novia para su señoría. Más concretamente, en esa mansión debía tener lugar el encuentro de su señoría y Lady Glintrand. Chloe pensaba que la dama debía tener muchos otros candidatos decentes, pero él también tenía muchos secretos. La chica no entendía de qué se trataba, y ella también quería conocer los defectos y debilidades del duque. Curtis Schönberg esperaba a la joven y estaba furioso al encontrarla en la mansión más tarde de lo esperado. Y además, vestía la misma ropa que él veía a diario, la misma ropa que él mismo usaba. Pero incluso si vestían la misma ropa, entre ellos había una gran diferencia. Chloe se sintió incómoda y pensó que no en vano la llamaban ratón gris. El archiduque notó que la joven no llevaba joyas y su ropa estaba arrugada. Pensando un poco, se quitó su joya y se la ofreció a la teniente Chloe, queriendo ponérsela. Consideró que no correspondía que su ayudante anduviera así y exigió que al menos se pusiera esa joya. Ella no entendía lo que estaba pasando, ni por qué él era tan amable con ella. Todo brillaba en el salón. La teniente Vance lo examinaba todo con atención, por lo que recibió una reprimenda de Curtis. En la mansión
al archiduque Schönenberg y a la teniente Abvans, los recibía su majestad. Su majestad buscaba al archiduque para mostrarle a su futura prometida, Lady Isabella Glintrand. Curtis quedó impactado, pues antes no había oído nada sobre su prometida ni su boda con ella. Lady Abvans escuchó por primera vez las disputas de los altos cargos de Ivanes, y su pecho se oprimió por el estrés. Pero el archiduque se atrevió a informarle algo a su majestad, aunque éste no deseaba escuchar nada. Su señoría fue presentada como la elegida de Curtis, la teniente Chloe Abvans. La joven no esperaba este giro. Usualmente su vida no fluye como a ella le gustaría. Ahora ella también podría realizar sus pensamientos y castigar a ese malvado, humillándolo. Desde ese momento comenzó su venganza mutua. Para empezar, el archiduque propuso cortarle el cabello. Pero, fuera de sí por la furia, iba a cortarlo junto con su cuello, y la chica se salvó de milagro. Resultó que Curtis Schönberg era demasiado quisquilloso con todo lo que le rodeaba. El archiduque encontró a Chloe y le ordenó que no se moviera, pues aún no terminaba su trabajo. Y para colmo, revisando su informe, la obligó a reescribirlo todo. Le pareció sencillamente horrible. Chloe aceptaba todo, pero ahora quería verlo de rodillas. Y se lo ordenó sin dudar. Era la primera vez que sufría tal humillación, y encima por una subordinada. ¡Qué ultraje! Ella lo miraba fijamente, entendiendo que su sueño se había hecho realidad. Había doblegado a ese canalla. El archiduque se esforzaba al máximo por demostrar al rey que entre ellos existía un amor apasionado, y que Chloe Abvans, su amor, a quien había encontrado recientemente, era con quien se quedaría para siempre. Decía cosas tan extrañas que ella debía corregirlo, o algo terrible podría ocurrir. Esto era un desastre. Golpeando al archiduque en la pierna, Chloe intentó posponer esa ridícula conversación para otro momento. Pero el archiduque hablaba con un aura asesina, y el efecto de su intervención fue nulo. Absolutamente nulo. Sin dejarla terminar, la tomó de la mano y la apretó con fuerza, decidido a decir algo crucial. Ascenso inesperado, bonificación, cambio de puesto, trato especial, privilegios asombrosos y también vacaciones pagadas, la posibilidad de revisar el salario anual. Todo podría ser suyo. A Chloe le urgía saber por qué él quería casarse precisamente con ella y no con alguien de su clase. Resulta que en el Imperio Ivanes existe una tal negociación entre ricos y pobres. ¡Qué barbaridad! Es un sistema donde, al casarse con un plebeyo, el archiduque también se convierte en uno, y por lo tanto, pierde el derecho a heredar el trono. Esas eran las malditas reglas. Para no caer en esa trampa, él debe casarse únicamente con una aristócrata. No hay opción. Pero desafortunadamente, nadie cumple con los estándares del archiduque. Nadie le agrada. Si el archiduque se casara con Lady Glintrand, una alianza amorosa nacería entre ambos países. Así que este matrimonio debía complacer enormemente a su majestad. Y si el archiduque encuentra a otra persona para evitar el enlace, nadie aceptará su petición, excepto los plebeyos. En ese caso, el archiduque podría huir al extranjero o perder el derecho al trono por casarse con una plebeya. Debía elegir, pero al incluir una variable, escogió a Chloe Abvans. Aunque la familia de Chloe era extremadamente pobre, sorprendentemente ostentan el título de baronet. De este modo, puede mantener su estatus y evitar casarse con la hija del duque, por la que no siente absolutamente nada. Chloe es alguien que no puede rechazar fácilmente las peticiones del duque y de quien puede divorciarse sin problemas. Le parecía que todo le salía demasiado bien, pero el archiduque le recordó el dinero. También le recordó la recompensa, el cambio de trabajo y los privilegios que le corresponderían. Recordó que el pan remojado en agua también es sabroso. Recordó a su familia. Y si no fuera por ella, su familia estaría hambrienta, pues solo ella puede mantenerlos. Chloe no tenía opción, y sin pensarlo mucho, aceptó la propuesta de matrimonio de su señoría. En las negociaciones hay que sacrificar algo, y representaron todo un espectáculo ante su majestad. Se casaron, pero Chloe era muy enigmática. En su cabeza trazaba un plan para hablar con el archiduque. Todo parecía muy creíble, y los invitados aclamaban ruidosamente el matrimonio, observando a los recién casados. Curtis y Chloe se veían felices, por lo que nadie sospechaba de la conspiración. Hubo un tiempo, antes de que el archiduque se inclinara ante su subordinada, en que todo era diferente.
La historia de Ivanes era que Curtis nació del rey Ivanes y la princesa Glintrand. La madre de Curtis era una mujer muy sabia. No quería que su hijo muriera por la dura vida en la guerra. Ella exigió que su amado hijo tuviera el estatus de ambos países y gracias a eso posee la ciudadanía dual. El problema es que, con los años, Curtis se hacía más guapo, inteligente y talentoso. Para cumplir con su deber como primogénito, se unió al ejército y como archiduque tenía derecho al trono. Esta situación inquietaba mucho al rey y Su Alteza debía hacer algo al respecto. Quizás, antes de ascender al trono, querían ocultarlo en Glintrand o planeaban casarlo con Lady Arya de la Marina, quien lo amaba incondicionalmente. Curtis rechazó tal idea descabellada, pues creía que no traería nada bueno. El archiduque tenía a alguien más en mente, aunque no sabía si la chica le haría caso. Era la misma dama que también siguió el juego a Curtis y aceptó su joya. Jamás imaginó que ella sería tan obediente en todas las situaciones. Y Chloe también se daba cuenta ahora de que tenía un talento así. Los recuerdos la inundaron, rememorando al rey y su boda con Curtis. Lo que tramaban era una farsa. Mentir al rey es alta traición. Su señoría no entendía por qué ocultaron su amor tanto tiempo. Pero la joven dama explicó su silencio. Dudaba del amor del archiduque. Y ahora que él reveló sus intenciones al rey, Chloe comprendió su sinceridad. Actuaron con esmero, para que nadie sospechara el engaño. A Curtis le costaba controlar su rostro. Chloe le recordaba no relajarse, pero por mucho que fingieran amor, su majestad no creía en la farsa. El plan fallaba, no sabían qué hacer. Debían convencer al rey de lo contrario. A la teniente Chloe se le ocurrió un plan. Presentaría una prueba al rey. Había algo, una evidencia clara y contundente de su amor por ella. Aquel broche en su pecho era la prueba de que su amado le propuso matrimonio honestamente. En el reverso de la joya estaba el sello de la familia Schönberg, probando su autenticidad. Aunque Su Alteza podría considerar esta prueba parte del plan, no había otras evidencias. Decidieron dejar de buscar pruebas y no seguir irritándose mutuamente. No había pruebas que contradijeran su matrimonio, así que no tenía sentido seguir arruinando el ambiente. La situación se había resuelto, pero Su Alteza no estaba satisfecho, esperaba pruebas más concretas. Su Majestad aún no creía lo que le decían, pero ya no podía hacer nada al respecto. En adelante, el archiduque planeaba pedirle a la archiduquesa que continuara colaborando con él. Pero a esta joven le interesaba, y mucho, su matrimonio consumado y sus consecuencias. El archiduque solo iba a fingir una relación amorosa, pero todo ha cambiado. Chloe no entendía cómo Curtis podía pedirle fingir ser una archiduquesa perdidamente enamorada. Le dolía que su primer matrimonio fuera así, sin romance, sin una pizca de amor. Chloe le reprochó a Curtis su injusticia, pero a él parecía no importarle en absoluto. Le aliviaba pensar que no solo ella perdería, ahora ella también necesitaba algo de él, porque después de todo lo que sufrió, Curtis debía pagarle con creces por cada lágrima. Ahora que el archiduque la necesitaba desesperadamente y haría lo que fuera por su reino, Chloe lo humillaría. Curtis Schönberg estaba atónito. Tendría que arrodillarse otra vez ante su subordinada. Chloe, saboreando su venganza, ansiaba ver a ese hombre postrado a sus pies. Quería que pagara por todo, por las horas extras, los castigos y las humillaciones. Chloe ansiaba que él le mostrara esa faceta sensual que le permitiría confiar en él. A Curtis le sorprendió que eso fuera realmente lo que ella más deseaba en ese momento. Ya no se lo pedía ni se lo ordenaba, sino que le rogaba impacientemente que se arrodillara ante ella. El archiduque Curtis no se apresuró a cumplir su deseo, pues olvidó darle algo más muy importante. La joven estaba perpleja y no entendía lo que realmente estaba sucediendo. Curtis, rápido como un rayo y con decisión, sacó una pequeña caja negra. La teniente Advance, observando todo esto, esperaba ansiosamente el resultado de las invenciones de Curtis. Para Curtis era un momento crucial. Iba a hacer algo que tenía un gran significado para él. En el estuche brillaba un anillo con el que el difunto rey le propuso matrimonio a su madre. Esta vez se arrodilló e inclinó la cabeza, pero por una razón completamente diferente. Curtis, de rodillas y con un anillo, le propuso matrimonio a Chloe. Él se esforzó para que fuera lo más romántico posible, como a Chloe Advance le gustaba. Todo ocurrió de la forma menos esperada por Chloe. ¿Pero es correcto lo que acaba de pasar? El rumor de que el archiduque Schönberg tenía una prometida llegó hasta la duquesa Glindland.
Esa joya que yacía en el estuche era, en realidad, una llama divina. Casarse sin propuesta era incorrecto, y Chloe ese día estaba especialmente romántica. Si este era el mayor deseo de Chloe, Curtis lo cumplió a la perfección, pero ahora la chica lo consideraba terrible, pues ese anillo ancestral la agobiaba. Eso significa que Curtis volvió a equivocarse, sin entender qué quiso decir al pedirle que se arrodillara. Pero todo era más simple. Ella usó su expresión favorita, exigiendo que bajara la cabeza. Curtis pensó que era una broma, y le preguntó a Chloe si había entendido bien. El archiduque, levantándose, intentaba entender por qué ella hacía todo esto. Pero si reflexionaba sobre lo que pasaba, comprendería por qué y qué ganaría con ello. Como Chloe cumplió todos los requisitos del archiduque, exigía que cumpliera cualquier deseo suyo. Ahora entendía que era una verdadera venganza. Chloe ni siquiera lo ocultaba. A la joven le preocupaba que, por su culpa, su familia tuviera que enfrentarse a las miradas de otros aristócratas. Este matrimonio ahora afectaría no solo a ella, sino también al resto de su familia. A partir de ahora, señalarían a su familia por su bajo estatus. Chloe tenía en casa 3 hermanos y hermanas menores que ni siquiera podían terminar la escuela. Gracias al comportamiento de hoy del archiduque, sus hermanos y hermanas se encontraron en una situación inesperada. Chloe jamás aceptaría este matrimonio ni por millones, pero ya no hay vuelta atrás. Intentando arreglarlo, Curtis Schönberg prometió ocuparse del asunto con la nobleza. La chica rechazó esa ayuda, pero exigió ser la parte dominante en el contrato. Quería que el archiduque demostrara su total sumisión con cada uno de sus actos, porque si él rechazaba esas condiciones, disfrutaría de una nueva vida en la costa de Glintrand. Le pareció que quizás había sido demasiado dura y dicho más de lo necesario. Debía controlarse, pero en esta situación lo mejor era mostrarse implacable. Ahora pagaría por todo lo que ella sufrió mientras estuvo bajo su yugo. El archiduque no tuvo más opción que obedecer las órdenes de la archiduquesa. En un instante, Curtis Schönberg yacía en el suelo, cabeza abajo, frente a Chloe Evans. Nadie sabía cuánto tiempo tendría que estar de cabeza. Pero Chloe, al ver su determinación, temió su venganza y se apiadó. Kethris no planeaba vengarse de la chica en la que vio a su anhelada novia. Acordaron que el trato iba bien y debían seguir así, pero el archiduque no quería que Chloe fuera víctima de este acuerdo. El archiduque preguntó a Chloe Evans, para confirmar si sería su esposa. Estaba dispuesto a que Chloe, durante su matrimonio, absorbiera toda su sangre real. Chloe no podía dominar completamente su alma, pero él le permitió controlarlo temporalmente. Ella se negaba a ser una dueña temporal. No era un perro, pero no tenía opción. La chica hizo su elección y será dueña temporal. Por triste que suene, una sonrisa radiante iluminaba el rostro del archiduque, feliz de que Chloe aceptara el anillo, pues la vida de su madre cambió tras aceptar ella también, en su momento, ese mismo anillo. Le juró a esa muchacha que, para ella también, sería sin duda un presagio favorable. Ahora el anillo brillaba en el dedo de la chica. Ahora sí que estaba verdaderamente comprometida. Y dado que ya estaban comprometidos, según sus leyes, debían pasar una noche íntima a solas. La archiduquesa se angustiaba. Ahora debía quedarse toda la noche con este cretino. Disipando los malos pensamientos de Chloe, el archiduque aclaró que no daría bonos por horas extras. Ella solo necesitaba ajustar el calendario de entrenamiento militar para todo un año. Chloe no podía creerlo. La había llevado a tal extremo, que la pobre rompió a llorar desconsoladamente. En el castillo, todos hablaban de que Chloe y el archiduque se iban a casar. La archiduquesa aún dudaba de la honestidad del archiduque, y en secreto, dibujaba caricaturas en los descansos. La hermana menor de Chloe, llamada Lea, no creía en la sinceridad del compromiso de su hermana mayor. Afirmaba que lo hizo por dinero, y Chloe no tuvo más remedio que estar de acuerdo con ella. Chloe no podía ni quería justificarse, así que decidió no discutir con su hermana menor. Ahora Lea ni siquiera creía eso, sin entender quién podría casarse con su hermana mayor por dinero. Después de sacudir a su hermana menor por decir esas cosas, comenzaron a discutir el día de la boda. La boda debía celebrarse en 7 días, lo cual era más rápido de lo que Chloe había previsto. Mientras tanto, a la casa de la duquesa de Glintland llegó un informe sobre Chloe Evans. Reunidos alrededor de la mesa, se discutió el comportamiento indigno del archiduque y su amada. Muchos temían a Curtis,
excepto Chloe Advance, y la forma en que ella lo llamaba enfurecía a esta familia. Consideraban una osadía pronunciar tales cosas en un banquete diplomático. La palabra querido de Chloe y el rechazo de Curtis al matrimonio propuesto por el rey fue indecoroso. El príncipe también apoyó a Curtis, y tal comportamiento se consideró inapropiado para la realeza. El rey se asombraba de lo fácil que el archiduque afirmaba que no le importaban los intereses del Estado. La duquesa, reflexionando mientras tomaba el té, concluyó que esto beneficiaría a su familia. Como a los ciudadanos les importan los intereses del Estado, preferirán apoyar a su majestad, y jamás apoyarán a alguien que persigue sus propios intereses personales. La duquesa de Glintland estaba convenciendo al rey de que las relaciones amorosas se rompen rápido. Tras la conversación, se le ofreció a la duquesa quedarse un poco más, y ella aceptó la propuesta. La duquesa no podía aceptar que no hubiera logrado encontrarse con Ivanes. Necesitaba verlo al menos una vez antes de la boda de Chloe y Curtis. Era crucial para ella, pero no se rendía. Aún guardaba la esperanza de verlo. La esperanza es lo último que muere. La duquesa preguntó sobre los objetos traídos como dote. Tras elegir uno de los jarrones, ordenó que lo enviaran como regalo de bodas. Mientras tanto, en la casa de Curtis continuaba el ajetreo y se resolvían los últimos detalles. En este momento, se debatía el tema del traslado de la familia de Chloe y su comodidad en el nuevo hogar. La familia de la archiduquesa estaba encantada con la mudanza. Hermanos y hermanas preguntaban emocionados. Ahora los miembros de su familia estarán a salvo, pero deben cumplirse los requisitos para ser cónyuges. Comenzó la verificación de las exigencias de ambas partes, y la primera condición fue dirigida a Curtis. El primer punto hablaba de la prohibición de trabajar en exceso durante la vigencia del contrato. Chloe se ponía nerviosa. Curtis la interrumpía, y ese punto era vital para su reputación. Todos creían que era un jefe despiadado que obligaba a Chloe a trabajar sin parar. Aunque jefe y marido son distintos, las horas extra eran inevitables para Chloe. Tendrá que fingir ser la archiduquesa 24 horas al día, sin descanso, y asistir a banquetes sorpresa. Eso también cuenta como horas extra. Pero el archiduque prometió que al cumplir con los deberes de la Guardia Real, no habría horas extra. Eso significa que la prohibición de horas extra durante el contrato fue aprobada. Para empezar, Curtis quería saber si Chloe seguiría siendo su ayudante después de la boda. La chica aceptó. ¿Quién más querría ser su ayudante personal? Nadie. En el punto 2 se especificaba un pago aparte por el contrato y un aumento de sueldo. El archiduque era riquísimo, pero se negaba rotundamente a subir el sueldo. Su salario no salía de su bolsillo, sino del erario público, y entonces tomó una decisión drástica. A cambio, propuso algo mucho más interesante: 10 millones al año. Esto significaba que un salario aparte de 1 millón por contrato estaba aprobado. A Chloe Advance solo le quedaba leer el último, el tercer punto del acuerdo. Decía que el archiduque Curtis debía obedecer siempre a la archiduquesa Chloe Advance. El archiduque no podía aceptar ese punto. Quizás debía castigarla por semejante osadía. Curtis empezaba a irritarse y sentía unas ganas enormes de darle una lección. Pero Chloe solo quería aclarar algo, añadiendo algunos subpuntos sin modificar nada. El subpunto decía que Curtis debía venerar a Chloe Advance y considerarla superior. Además, basándose en el contrato, Chloe tendría derecho a 3 peticiones personales. Curtis pensó que quizás ella lo veía como un genio que cumple todos sus deseos, pero la joven lo había meditado, pues lo que hacía era una traición al Estado, y si su majestad se enfurece, afectará a Chloe, no al archiduque Curtis. Por lo tanto, la vida de Chloe y su familia corre más peligro que la del archiduque. Ahora Curtis entendía que ella proponía tener 3 derechos a actuar en su beneficio durante el contrato. En el punto 3, se estipulaba obedecer siempre a Chloe Advance, y también fue aprobado. Y ahora les tocaba comprobar los requisitos de su señoría, Curtis Schönberg. En el primer punto, se decía que la joven debía esforzarse al máximo por cumplir su deber, y fue aprobado. En el punto número 2, Chloe debía aceptar la falsedad de la relación y no interferir. En este punto, la chica se preguntó si Curtis tendría una relación amorosa. Como no acordaron estar toda la vida en esta farsa, no debía sorprenderse. Chloe Advance no podía creer que el archiduque fuera capaz de tener alguna relación. Decía que, durante la vigencia del contrato, Chloe no tendría ningún interés personal en Ketres,
pero como eran esposos, tendrían que engañar incluso a los sirvientes por las apariencias. Y para no complicar la situación, tendrían que dormir en la misma cama. Ahora Chloe sentía un nuevo interés que antes no existía. Un interés malicioso. Eso significaba que, en el punto 3, el acuerdo sobre sentimientos personales fue tachado y reemplazado. Decidieron que, en la cama, Chloe se recogería el cabello y usaría ropa larga. Con esto, la redacción del contrato auténtico había terminado y podían empezar su vida juntos. Todo lo acordado debía mantenerse en secreto, sobre todo de la hermana menor de Agatha. Era crucial que su hermana menor no supiera nada sobre esta farsa. Agatha amaba tanto a ese mocoso que incluso sin el adelanto de Chloe, quería estar siempre con él. Confiaban en Noel y le pidieron preparar un contrato falso para enviar a la familia real. Faltaba el tema de la dote, pero ¿qué dote puede tener un guerrero que vive de su sueldo? De boca del archiduque Curtis Schönberg salió la cifra de 80 millones. La dote ofrecida por la duquesa Glintrand también ascendía a 80 millones. Les tocaba competir con esa familia. Así son los negocios contractuales. Ahora Chloe tendría que trabajar bajo contrato por 80 millones. No sabía si lograría justificar esa suma, pero el contrato ya estaba redactado. Y pasaron al elemento principal de la boda. Era su primer vestido nupcial. Al probárselo, Chloe estaba terriblemente disgustada por la incomodidad del vestido. A pesar de las molestias, el vestido de novia, como una flor, era clave en la celebración. Pero el vestido era pequeño y no había forma de reemplazarlo, pues este vestido lo llevó la madre de su señoría y expresaba el amor de Curtis a Chloe. El vestido no se podía poner de ninguna manera. Tras varios intentos, Chloe se desesperó. Y entonces Curtis se hizo cargo. Tenía más fuerza y apretó las cintas del vestido sin problema. Estaban tan cerca en ese momento que ella incluso podía sentir su aliento. Él, tratando de apretar las cintas al máximo, hizo que se rompieran y la chica cayó. Le dolió mucho la caída. Incluso sintió que Curtis iba a atacarla. Faltaban 3 días para la boda y no alcanzarían a coser el vestido nuevo. No importa cuánto lo intentaran. A Chloe Abrams se le ocurrió una idea que guardó en secreto. Una sorpresa que nadie esperaba. Por fin llegó la radiante mañana de la boda, un evento que todos aguardaban con ansias. El día era hermoso, como el novio. El sol brillaba y los pájaros cantaban melodías alegres. Todos esperaban a la bella protagonista, pero su apariencia no era la que se imaginaban. Chloe se veía agotada, pero debía memorizar tantas cosas para esos votos sagrados. El príncipe Frederick honró la boda con su presencia, el mismísimo sobrino de Curtis. El príncipe Frederick se preguntaba, ¿por qué la dama se casaría con el archiduque? Sospechó un chantaje y, sin dudarlo, le ofreció su ayuda. Si necesitas algo, dame una señal. Frederick se acercó para recordarle a Curtis la oración a la que debía asistir. Ahora Chloe se enfrenta a otro superior, completamente sola, y con la marcha del tío, Frederick decide indagar sobre su matrimonio con el archiduque. El joven pone a prueba su paciencia, pero ella debe responder que están enamorados. Pero tras el caos del banquete, el tío visitó al joven de inmediato. Curtis entró a la iglesia, entregó un papel al pastor y preguntó si podía usar sus servicios. Pero el pastor temía que por esta boda, su majestad le prohibiera la entrada al reino. El archiduque prometió que sería la última vez que recurriría a los servicios de la iglesia. Mientras tanto, la conversación entre el joven y Chloe Abrams continuaba sin cesar, y a la pregunta de por qué se casó con el archiduque, deseaba con fervor contar la verdad, pero respondió que, al verlo en el periódico, se enteró de sus hazañas y solicitó ser su ayudante. ¡Qué suerte tuvo! Consiguió el puesto al instante y, al parecer, se enamoró del archiduque a primera vista. Quizás Chloe exageró un poco al contar cómo se conocieron, pero a cambio recibió un cumplido que decía que, a pesar de todo, el título de archiduquesa le sentaba muy bien. Justo en ese momento, el archiduque regresó y el joven príncipe se despidió de ellos y se marchó. Todos esperaban ansiosamente la ceremonia, debatiendo las razones de una boda tan apresurada. Además, la encantadora Lady Glintrand llegó a la celebración para unirse a la fiesta. Era tan hermosa que habría ganado sin importar el vestido lujoso o el maquillaje. Se anunció el inicio del matrimonio entre el comandante Curtis Ciarnach Anivanis y Chloe Abrams. Por fin, los contrayentes, a quienes los invitados esperaban con ansias, entraron en el salón repleto.
Chloe vestía un uniforme militar, lo que desconcertó mucho a los invitados. Después de todo, era la archiduquesa. No entendían cómo podía asistir a su boda en botas y sin vestido. Apenas 3 días antes, cuando las costillas de Chloe sufrían por los apretados corsés del vestido, ella propuso una idea mejor, pues las decoraciones obligatorias en una boda real son la corona y el cinturón. Afortunadamente, tenían la corona. La había enviado la esposa del príncipe heredero, Beatrice. Pero no podían salir solo en ropa interior, con la corona y el cinturón. Sería ridículo. Y como son la Guardia Real, la Guardia tiene su propio uniforme blanco de gala. Y para un miembro de la Guardia Real, para quien el deber está por encima de todo, podrían deshacerse por completo de las sospechas. Fue una buena idea de Chloe Evans, y se pondrían ese uniforme militar de gala para la ceremonia nupcial. Los presentes pensaron que su atuendo era algún tipo de declaración política, pero se veía hermoso, y la corona de la difunta reina Mildred combinaba perfectamente con el uniforme. Todos pensaban que la novia no le llegaría ni a los talones a la duquesa Glintrand, pero estaban muy equivocados, irradiaban auras totalmente diferentes. ¡Impactante! La ceremonia nupcial dio inicio, y el sacerdote James Rutter comenzó su sermón. Les preguntaron si juraban fidelidad eterna ante los dragones protectores de Ivanesa. Curtis creía que tal vez era amor verdadero, aunque dudaba, pues debían separarse. Pero ella tenía un rostro hermoso, y podría casarse de nuevo, vestida de blanco otra vez. Y entonces tendría una cara feliz, no ese ceño fruncido que tenía ahora mismo. Aún sumido en sus fantasías, Curtis pensaba que él no sería su esposo. ¡Qué tragedia! Y por alguna extraña razón, eso le molestaba. Pero aún faltaba mucho para ese día. Le preguntaron a la novia si juraba estar con su esposo hasta el final, y ella aceptó. Ahora le preguntaron al novio si tenía un objeto de juramento ante Dios. El novio sí tenía tal objeto, una hermosa y brillante joya. Inclinándose tan cerca de Chloe que sus labios casi la rozaban, le colocó ese precioso collar. El collar estaba puesto y, incluso con el uniforme, se veía realmente hermoso. Pero eso no era todo. Curtis aún tenía algo más para su prometida. Sacó una cajita forrada en seda. Dentro reposaba un anillo llamado Llama Divina. Los presentes jadearon. Era el anillo de la difunta reina Mildred. Este anillo le fue ofrecido a Chloe Evans como muestra de amor y sinceridad. Parecía que el archiduque realmente era sincero, pues había regalado ese anillo. Era extraño que la gente reaccionara así. Después de todo, es algo común en las bodas. En otra ocasión, se lo habría dado a Chloe Schenberg, pero ahora se lo daba a Chloe Evans. Es decir, no tiene nada que ver con el matrimonio. Ahora le pertenece a Chloe personalmente. Ella no entendía por qué lo recibía, pero Curtis le pidió silencio y que, por ahora, solo lo aceptara, explicándole que se lo entregaba como compensación, para resarcirla por sus acciones. Ahora debían sellar el juramento con un beso, y era de esperarse, después de todo, es una boda. Todo era como un sueño para Chloe y Curtis. Debían seguir las exigencias del pastor, no su corazón. La ceremonia transcurría en calma y paz. Los invitados charlaban y se dispersaban por el palacio. También apareció, confiando ciegamente en su belleza, Lady Glintrand. Se rumoreaba que este matrimonio se había celebrado apresuradamente, por la presión de su majestad, pero la prueba de su amor fue el beso, que todos presenciaron en el salón. Entre ellos hay tanta armonía marital, que se fueron sin banquete justo después de la ceremonia. Y lo más probable es que los recién casados corrieron a entregarse a una pasión desenfrenada. Pero en realidad, huyeron a lavarse los dientes. Nadie les avisó de los besos obligatorios. Se lavaban los dientes a toda prisa, debatiendo ese beso que revolvió el estómago de Chloe. No fue un simple pico, pero Curtis no podía evitarlo. O los rumores de un amor falso se desatarían. Y ya que todo se había complicado así, Chloe exigía su merecida compensación por los daños. Le prometió que tras el divorcio obtendría lo que quisiera, pero ahora debían lidiar con los asuntos. Era su primer día como archiduquesa, y así surgieron tareas, incluso para los sirvientes. Abriendo la ventana, Curtis le mostró a Chloe a Evans, todos sus subordinados a su disposición. Eran tantos que la chica, sintiéndose abrumada, estuvo a punto de negarse. Se podía asumir que el 80% eran espías de su majestad. Uno de los sirvientes era un mayordomo anciano y noble, llamado Philip Deltant. Todos esos incontables sirvientes de la familia Schomberg
estaban bajo el mando de Philip. Planeaba dirigir a los sirvientes del palacio real, pero todo cambió tras hablar con el rey. Al saber que sería mayordomo en el archiducado, juró obediencia al rey, y a petición suya, informaba cada movimiento de Curtis buscando sus debilidades. Así acabó en su familia. Y por supuesto, ya sabía lo adicto al trabajo que era el archiduque. El mayordomo creía que Curtis debía disfrutar de una vida disoluta, pero todo está cambiando. Porque Curtis tiene una archiduquesa, una chica pobre proveniente de la marina. Philip pensaba que ella soñaba con un matrimonio así, para ascender socialmente. Él planeaba vigilar cada movimiento de ese engreído archiduque. Así lo creía. Felipe aguardaba la salida de la pareja archiducal para darles la bienvenida en persona. Pensaba que la chica, que soñaba con un matrimonio exitoso y lo logró, podría equivocarse. Viendo a Chloe como un estorbo para su majestad, se burlaba de cada uno de sus fallos. Chloe sabía que no podía cometer ni un solo error frente a esos incontables sirvientes, pero resbaló en el suelo liso. Era justo lo que el mayordomo estaba esperando. Felipe le aconsejó ser más cuidadosa y saludó a su majestad con gran cortesía. El mayordomo halagó, diciendo que el palacio florecía de nuevo con la llegada de Chloe, pero en su interior pensaba, al mirar a la joven, que el archiduque tenía estándares muy bajos. Tras presentarse, Chloe respondió que desconocía mucho y que necesitaría la ayuda del mayordomo. Era extraño que el mayordomo, siendo siervo de su majestad, sirviera a Schönberg, pero supuestamente, por orden de su majestad, el mayordomo sirve a su señoría Schönberg. Y si solo era un mayordomo, a Chloe le intrigaba por qué actuaba con tanto rango. La chica cambió bruscamente su actitud hacia el mayordomo, tras varios intentos de fastidiarla. Ahora era el turno de Chloe de reírse del mayordomo y pincharlo con cada palabra. Felipe, entonces, intentaba por todos los medios distraer a la archiduquesa y se disculpaba sin cesar. Buscando excusas, inventaba nuevos cumplidos, pero la chica ya no podía creerle nada. El señor mayordomo se esforzaba mucho en intentar pillar a Chloe en malos modales, pero no es tan tonta y entendió que sus insultos estaban camuflados como en un manual de etiqueta. Felipe del Tan se justificaba, asegurando que le era fiel a su señora con todo su corazón. Buscaba las palabras, como pidiendo auxilio sin encontrarlo. Hasta los sirvientes se alarmaron. Felipe quería avergonzarla, pero Chloe lo dejó KO con su ingenio. Él fue la víctima. Entonces, pidiendo perdón por cruzar la línea, decidió que era mejor retirarse. Chloe se ofendió, pero no despidió al mayordomo. Solo exigió una disculpa en condiciones. Por ejemplo, para compensar su humor arruinado, podría hundir su cabeza en el suelo. Felipe del Tan estaba desconcertado, humillado frente a todos los sirvientes. ¡Qué vergüenza! Chloe lo amenazaba en broma. En la marina aprendió a disparar y podía, accidentalmente, herirlo. ¡Como castigo! 3 horas cabeza abajo. Lo dejaron solo y todos se marcharon. Ahora, el rencoroso Felipe, solo con su desgracia, cabeza abajo y sin poder hacer nada. Chloe y Curtis fueron a cenar, felices disfrutando del vino dulce y los exquisitos aperitivos. Por la ventana, observaban al mayordomo cosechar las consecuencias de su ruin comportamiento. Chloe ahora estaba satisfecha. Todo su estrés se había desvanecido como por arte de magia. En sus planes estaba decidir dónde dormiría cada uno esa noche. Con esto, la cena terminó y los escoltaron al baño. Después de todo, hoy es su noche de bodas. Todo estaba listo para su descanso, y Curtis condujo a su amada esposa, Chloe, a su dormitorio. Allí estaba bastante oscuro, pero se podía ver un arma al alcance de la mano, fácilmente. Ahora ella tendría que vivir en un lugar así, donde el techo carecía de adornos. Curtis confesó que era la primera vez que una chica entraba en su dormitorio, pero no recibió elogios. Ahora la archiduquesa ansiaba asesinar con una pistola a ese bastardo de Schönberg. Qué divertido era para Curtis burlarse de Chloe. No encontró la pistola y simplemente se echó a reír. Al elegir a esa archiduquesa, sabía que esa reacción era exactamente lo que debía esperar. De lo contrario, su cercanía en la ceremonia de hoy podría parecer injustificada. Se preguntaba si ese beso, la cercanía al probarse el vestido y el regalo, lo afectaban solo a él. Entonces, Curtis le explicó a Chloe que él era de esos hombres que consideran la castidad una virtud. Pero a ella le daba igual, incluso que su asombroso esposo conservara su castidad incluso después del matrimonio. Por su atrevido atuendo,
El archiduque la molestaba de todas las maneras posibles, pero la archiduquesa confiaba en su naturaleza animal, ya que había estado con él en situaciones vergonzosas, y en caso necesario, pensaba darle una patada tan fuerte que ni siquiera soñaría con tener herederos. Y después de eso, planeó escapar por la ventana, entregando al archiduque violador a su majestad. El archiduque estaba harto de las tontas bromas de Chloe, porque algo así jamás podría suceder. Aquí terminaron sus bromas, y la chica decidió relajarse y disfrutar de un buen sueño. Pero Kertes tenía otros planes para ella. Aún quedaban muchísimas cosas por hacer, y no bromeaba en absoluto, porque para los recién casados, 3 horas de sueño ya eran demasiado. Llegó una linda y maravillosa mañana. El sol ya había salido, y la hermosa heroína, Chloe, despertó. Como siempre, tenía mucha hambre, y soñaba con un delicioso desayuno. El ama de llaves anunció que les traería un desayuno ligero para no sobrecargar el estómago por la mañana. Durante el desayuno, Chloe decidió presumir que Curtis jamás encontraría una esposa tan trabajadora como ella. Él no lo negó, pero aún así, escuchar eso era bastante gracioso. Curtis apuraba a Chloe, ya que todavía tenían muchísimas cosas que hacer. Chloe habló demasiado en la mesa y llamó a Curtis marido, lo que la hizo sentir muy mal. Pronto se celebraría un banquete diplomático y tendrían que reunirse con aristócratas. Aún deben escribir cartas de agradecimiento por los regalos de boda, uno de ellos de Isabel Glintrand. Kersis consideró ese regalo una baratija, ya que no fue entregado personalmente, aunque a Chloe le gustó. La chica estaba ansiosa por volver al trabajo, tan pronto como resolvieran todos los asuntos. Pero el archiduque le aconsejó descansar y elegir un vestido y joyas para el banquete. A Chloe se le ordenó recorrer las tiendas de lujo en la calle Fafetín y elegir el mejor vestido con joyas. Al salir a la calle, vieron algo que no podían creer. Una sábana de su primera noche juntos colgaba del balcón. Mientras tanto, Agatha Momphis lloraba por el descorazonado duque que se había olvidado de ella y se casó con otra. Ella era la hermana menor de Noel Momphis. Entre lágrimas, le rogaba a su tía que la ayudara, pero no se podía hacer nada. Ya se habían casado, la consolaba su tía. Su tía, la marquesa Flandria, hermana menor de su majestad y hermana mayor de Curtis. Ese día la chica lo estaba pasando fatal y rogaba por agua helada, pero sin hielo, se conformó con té. Se envió a un hombre a la familia real por hielo, pero como su majestad estaba ocupado, llevaban días sin poder conseguirlo. Revisando las noticias en el periódico, vieron la foto de una sábana manchada colgada en la terraza del palacio. Lo tomaron como mezquindad y chantaje, demostrando que apoyar a Curtis no era beneficioso. La chica no soportaba el calor, pero no había nada que hacer, ya que la despensa de hielo pertenecía al Estado. Dejando el periódico sobre la mesa, vio un jarrón maravilloso que le pareció precioso y de alta calidad, pero la tía marquesa la disuadía, sabiendo que ese jarrón solo traía problemas de los que no quería hablar. Y además, la tía le preguntó cuánto tiempo más Agatha iba a seguir corriendo tras Curtis Schönberg, pero era un amor tan fuerte que la joven no podía evitarlo. A pesar de sus esfuerzos, su hermano mayor se negó a ayudarla, e incluso le dieron el anillo de fuego divino a otra. Ahora, Agatha, loca de amor por Schönberg, convenció a su tía de ir a Basilur y comprar algo mucho mejor que un anillo. Alguna vez allí vendieron el fuego divino, y ahora seguramente encontrarán algo aún mejor. Tenía tantas ganas de ir a Basilur que para convencer a su tía, le prometió comer helado allí. Ante tal propuesta, Momphis no pudo negarse y aceptó ir con Agatha. Mientras tanto, la sábana manchada colgaba como en una exposición, y quién lo hizo era un misterio, pues en su época exhibir algo así era indecoroso, y Chloe seguramente se vengaría de quien lo hizo. Chloe notó la mano vendada de Curtis y comprendió que usó su sangre para este espectáculo. Pero si ahora creerán o no en su amor y relación, ya no tenía sentido. En realidad, el rey no exigía pruebas de la noche de bodas, pues todos sabían que este matrimonio era precipitado. Para acompañar a la esposa de Schönberg a la calle Fafetín, fue asignado el sargento Dubois, en lugar de Momphis. Kertes se sorprendió, y el sargento Dubois notó que normalmente Kertes tenía otra expresión en el rostro. Su mirada estaba llena de desprecio hacia Dubois, ya que el sargento miraba hacia Chloe, y Curtis supo que sería interesante. El sargento Dubois y Chloe en el pasado fueron amigos,
y el archiduque lo sabía. Kertes confiaba en el sargento, ya que su esposa era muy valiosa para él. Habiendo aclarado todo, y después de ponerse de acuerdo, partieron hacia la ciudad. Paseando por la ciudad y observando todos los lugares interesantes, se toparon con una tienda de galletas, donde antes iba la hermana de Chloe. El sargento, aunque estaba dolido, como antes eran amigos, no quería terminar esa amistad. Finalmente llegaron a esa misma joyería Basilur. Al notar el carruaje de la archiduquesa, una multitud de periodistas corrió hacia ellos. Eran todos los periodistas que la acosaban, bloqueando la entrada a la tienda con sus preguntas. Hechos polvo y despeinados, lograron abrirse paso entre la multitud y entraron al local. Allí los esperaba la sexta heredera de la joyería, una joven llamada Basilur. En señal de saludo, la heredera Basilur intentó besar la mano de la chica, pero para proteger a su Alteza, el sargento Dubois no lo permitió. En realidad, Basilur solo quería echar otra mirada al divino resplandor. Su padre encontró esa gema, pero no la vendió por su diminuto tamaño. Pero tras pulirla, floreció y se vendió. Le agradaba verla brillar de nuevo en la mano de Chloe. Tras invitarlos a subir al segundo piso, los recibió su hermana menor, Camille. Su hermana se dedicaba a la artesanía en el tercer piso del mismo edificio. Y ahí estaban, en la sala de exposiciones principal, el orgullo de Basilur. Era impecable. Todo brillaba a su alrededor, pero a Chloe no le interesaban las joyas, así que les ofrecieron tiempo para pensar. Chloe buscaba joyas de baja calidad, pero su tienda solo fabricaba joyas de la más alta calidad. La doncella la animaba a observar los detalles de las joyas y a elegir algo que le gustara. Entonces, Chloe decidió examinar todos los productos de Basilur, ya que sería difícil encontrarlos en otros lugares. La mirada de Chloe se detuvo en una joya llamada Reina Sangrienta, que nadie había podido obtener. Resultó que toda la zona tenía productos de ese nivel, pero a veces el precio no satisfacía al comprador. Era difícil elegir, así que le sugirieron que eligiera una joya según su color favorito. La archiduquesa pensaba que solo eran piedras brillantes, no artículos de primera necesidad. Y si ni siquiera se pueden comer, no vale la pena gastar millones en algo así. Pero Chloe debía escoger las joyas, necesitaba deslumbrar en sociedad. A pesar de su alto estatus, Chloe vestía sencillo, solo por el color. Indecisa, la joven clavó su mirada en el collar de Lady Basilur. Ese collar no estaba en venta. Camille le ofreció ver la colección secreta de su padre. Era una colección tan adorable que hasta un niño elegiría algo. Antes vendían esas joyas, pero la nueva política lo impedía. ¡Qué tragedia! Chloe se decidió por una diadema digna de una princesa. Tras la muerte de su padre, 10 años sin crear joyas así. El ópalo negro se importó hace 5 años. Hasta la marina temblaba por él. Mientras contaban la historia de la joya, Montpis irrumpió en la escena. Nadie supo ni vio cómo entró. Si la entrada estaba cerrada por los visitantes, era esa misma chica patética, enamorada sin esperanza de Curtis. La furiosa Montpis gritaba e insultaba a Chloe y al sargento Dubois, poniendo a todos en una situación incómoda, y ninguna súplica de los presentes la calmaba, sino que solo la enfurecían aún más. Montpis perdió el control y acusó a Chloe de que el sargento Dubois era su verdadero prometido. Chloe se reía en la cara de la furiosa Montpis, brillando con una llama divina. La observaba intentando adivinar cuántos años podría tener esa joven dama, y concluyó que era una niña de no más de 20 años. Chloe entendía que Montpis estaba enfadada con ella, pero no quería pelear en absoluto. La incesante chica continuó insultando a la archiduquesa, afirmando que justo después de la noche de bodas, ella inmediatamente tuvo un amante. Chloe no entendía quién podría ser, y de todos los presentes, solo podía ser el sargento. Resulta que esa declaración tenía ciertas pruebas por parte de Montpis. Hace unos 2 meses, en el lugar donde Ersa Dubois bebía, se hablaba de la vida adulta del sargento. Estaba cansado de escuchar quejas sobre el matrimonio todos los años, después de la mayoría de edad, y quería una vida libre. Los amigos del sargento se burlaban de que tardara demasiado en buscar esposa, y así no la encontraría nunca. Entonces, un amigo le dio una idea que aceptó con gusto, estando en estado de ebriedad. La idea consistía en mentir a sus familiares y nombrar a Chloe Avance como su futura esposa. Pensaban que si su familia escuchaba las intenciones del sargento de casarse, lo dejarían en paz de inmediato. A Chloe le gustó la idea,
y los amigos, en agradecimiento, le pidieron a Ersa que le sirviera 100 tragos a la chica. Después de eso, comenzó una fiesta tal que la casa de Ersa quedó patas arriba. Como recompensa, Chloe recibió decenas de cajas de galletas de la más alta calidad y estaban deliciosas. Chloe explicó que todo fue una broma de borrachera, pero Ersa seguía creyendo en esa farsa. ¿Qué aristócrata aceptaría tal locura por unas galletas?, pensaba la archiduquesa. Monpis se asombraba de cómo pudo salir 2 meses con el teniente y luego traicionarlo casándose con Curtis. Le interesaba saber si el señor sabía que Chloe andaba por ahí con su amante. Afortunadamente, a la archiduquesa no le importaba en absoluto que esa chica la considerara una libertina. Le indicó a Monpis que era solo sargento menor, mientras que Chloe era teniente, o sea, su superior. Es decir, la joven dama era solo la hija del conde Monpis, mientras que Chloe era la archiduquesa de Schönberg. Por lo tanto, el estatus de archiduquesa era significativamente más alto que el de hija de conde. Pero de repente, la chica rompió a llorar. Y como pensó Chloe, por un amor grande y no correspondido al archiduque. Y por mucho que Monpis intentara ocultarlo, Chloe al final tenía razón. Mientras decidían quién era más importante y quién debía salir primero de Basilur, Mary se acercó. Esta mujer estaba en el primer lugar de la lista de aristócratas que Curtis más valoraba. Su nombre era Marquesa Flandria, y era la hermana menor del mismísimo rey. No en vano ladraba tan audazmente Agatha Montpes, pensó Chloe con suspicacia. La marquesa se disculpó con Camille por irrumpir sin invitación, a pesar de tener reunión con otros clientes. No debía disculparse con Camille, pues era una vieja conocida que hacía mucho no visitaba Basilur. Enseguida apareció Curtis Schönberg, porque Noel insistió en no dejar sola a su esposa. Y justo después de la boda, la marquesa se disculpó de nuevo por irrumpir sin avisar, y Curtis, llamándola hermana, respondió que no se preocupara. Todos quedaron atónitos al escuchar palabras tan cálidas dirigidas a la marquesa. Los invitados decidieron subir para echar un vistazo a más joyas. Estando en Basilur, el archiduque escuchó toda la conversación de Chloe y Lady Monpis. Junto con la marquesa de Flandes, escuchaban la historia de Chloe, conocida por toda la guardia. El archiduque, lleno de emoción, no daba crédito, pues escuchó algo que le hizo dudar de Chloe. Pero era solo una provocación del comandante de la primera división, producto de la borrachera. A Curtis le sorprendió cómo su esposa cuidaba de Agatha, quien, sin contenerse, lloraba por su amor. No entendía si era tonta o inteligente al preocuparse por Monpis en esa situación. Tía Marie también escuchó a escondidas la conversación de Agatha con los presentes. Ahora Curtis no se ocultaba y deseaba regalar a la archiduquesa objetos de esa tienda. Había varias diademas y collares que el rey anterior había encargado para la princesa Marietta. Chloe entendió por qué Basilur no le mostró las joyas, pues la marquesa no quiere dañar su relación con Curtis. En una de las diademas que le gustaron a la hermana de Chloe, había una joya imposible de comprar. Su padre trabajó con esmero en la diadema, así que las chicas no podían permitirse tratarla con descuido. Interrumpiendo toda la conversación, Curtis decidió presentarles oficialmente a su esposa, Chloe Redavid Schönberg. Su hermana, sin dejar de abanicarse, pensaba que tal vez el destino mismo los había unido. Lady Monpis no podía creer la noticia, esperando que Curtis declarara que todo era falso. Pero, desafortunadamente para la joven, todo resultó ser una desagradable verdad. Agatha gritaba y exigía explicaciones de por qué la había dejado y se había casado con otra mujer. Pero Curtis Schönberg veía que sus modales no habían mejorado y seguía siendo igual de frívola. Y pensar que una vez quiso hacerla su archiduquesa, pero al ver su comportamiento imprudente, cambió de opinión. Explicó que no la había dejado para casarse con otra y que su estatus tampoco influyó en su afecto por ella. Monpis respondió que, por su inmenso amor, se unió a la Guardia Real. Al enterarse, él se enfureció. Nunca lo habría permitido, jamás. Agatha rompió en llanto, y la tía, aún más decepcionada, canceló el helado. Se llevaron a Lady Monpis a calmarse, y todos suspiraron aliviados. La marquesa, disculpándose de nuevo por el incidente, pidió a Chloe presentar a sus hermanas. Eran Lia, parecida a su padre, e Iris, un calco de su madre, y una hermanita más, la más charlatana y traviesa de todas. La dama pensaba, a modo de disculpa, regalarle a Iris la diadema que llevaba puesta. Pero Chloe se rió. Curtis se disculparía por ella,
dejando que su esposa defendiera su orgullo. Después fueron a comer helado. Todo fue perfecto. Ersa acompañó a sus hermanas. Pronto deberán reunirse en Eleanor, y Curtis debe ir con su esposa a petición de la marquesa. Eso es lo que Chloe entendió de las palabras de la marquesa. Después de todo, hoy salvó a Curtis. Chloe nunca asistió a los eventos de Eleanor. Era un salón famoso creado por mujeres oficiales. Ahora no solo tendrá que asistir a la reunión de damas nobles, sino también convertirse en organizadora. Lady Chloe Evans comía helado con gran apetito, e incluso decidió llevárselo envuelto en hielo. Pero esto costó un poco más de lo que Curtis esperaba, y Chloe se quedó perpleja. Desconociendo la cultura de los aristócratas de alto rango, se levantó y se acercó a su esposo para saber si podía llevárselo. Él respondió que no podía, y entonces ella decidió enviárselo a la marquesa de Flandes. Él accedió, pero había que añadir mucho hielo. Y además, la marquesa tenía un sótano con hielo en casa. Por hablar con él tan cerca, Curtis sintió calor y le pidió que se alejara. La chica pensó que era por mala educación hablar de pie, pero la verdad era otra. Además, creyó que tal vez no le gustaba el aroma del perfume que Julia le había puesto. Curtis lo confirmó, y Chloe se enfureció. Si hasta hace poco compartían la cama. Chloe estaba feliz de haber enviado el helado. La marquesa ahora lo disfrutaría al máximo. Curtis se asombró de su perspicacia al enviar tanta cantidad de hielo con el helado. Los joyeros no paraban de agradecerle, todo gracias a su encargo. El archiduque ordenó regalarle a Chloe todas las joyas que había tocado. Vendieron la mitad de la colección de Lady Camille, incluso sus joyas personales. La cara de Chloe decía que no estaba contenta, aunque aseguraba que todo le encantaba. Curtis la molestaba, intentando descifrar si le gustaba o no, y la archiduquesa demostraba con cada gesto que él le desagradaba. Terminando, se dirigieron a por la mejor ropa, esta vez a su medida. Esta vez iba a mostrarle al archiduque Curtis Schönberg lo que era un verdadero despilfarro. De calzado quería unas botas en las que estuviera más cómoda, y eligió un forro de piel de cerdo. Rechazó un sombrero de ala ancha, optando por una visera corta y decoraciones sencillas. Tras encargar todo a su gusto, y con mucha precisión, Chloe ya no parecía tan retraída y confundida como en la joyería. La joven a menudo encargaba ropa para Lea e Iris, pero ella, a diferencia de ellas, vestía uniforme militar. Chloe contó que, debido a la difícil situación familiar, muchas escuelas le negaron la admisión a Iris. Por lo tanto, al menos tenía que vestirse decentemente para no sufrir ataques. Y entonces, Curtis decidió ofrecerse a contratar un tutor privado para Chloe. Chloe replicó, objetando que los parientes de una dama casada no viven en su nueva casa, aunque con un salario de 40,000 podría alimentarlos, vestirlos, calzarlos y criarlos, y gastaba bastante para engalanarlos. Al ver una hermosa tela en las manos de Chloe, el archiduque decidió comprarla también, porque pensó que le sentaba muy bien. Mírala como la mires, aunque normalmente usa uniforme militar, en realidad está disfrutando de las compras. Lo más probable es que, al encargar ropa para sus hermanas, pensara en qué le quedaría bien a ella y qué le gustaba más. Curtis razonó que Chloe difícilmente lamentaría haber renunciado a su parte por el cuidado de sus hermanas. Al verla así, entendió que traerla aquí había sido la decisión correcta. Chloe, feliz de haber podido gastar tal suma, le mostró el recibo a Curtis, pero él no se sorprendió en absoluto. Aunque ella entendía que había gastado una suma muy grande, Curtis le propuso comprar también una casa. Chloe aceptó, pero prohibió demoler la vieja, ya que estaba esperando el regreso de sus padres. Sus irresponsables padres llevaban años viviendo en otro país, incluso sin joyas ni ropa. Curtis creía peligroso que la casa de la archiduquesa estuviera cerca del camino. Pero no eran solo sus padres. Chloe creía ridículo vivir en casa de su ex tras el divorcio, pero a Curtis le interesaba tanto ella que olvidó el divorcio planeado. Y Chloe, viéndose en el espejo, pensaba que no se sentía cómoda, aunque era hermoso y caro, quizá porque sentía que no le pertenecía, como nada más. Chloe se miró tanto en el espejo que sintió que no le favorecía. En realidad le quedaba perfecto, así que Curtis le recriminó que se mirara demasiado. Chloe no daba crédito. ¿Podía ese hombre decir algo así, cambiando su opinión al instante? Se sentía extraña por no haberlo usado antes, pero le gustaba y era cómodo, si no miraba el precio. La ropa era carísima, pero para el archiduque,
Valía menos que un chicle. Jamás podría acostumbrarse a eso. Esas cosas no eran para ella, no la representaban. En ese instante pensó que no era una verdadera archiduquesa, que su matrimonio era solo un show, y que, algún día, al bajar de este escenario, volvería a ser la persona que realmente era. Entonces Curtis se quedaría solo en la escena, rodeado de gente sedienta de más drama. No quería ser la única sintiéndose miserable e innecesaria. Eso era inaceptable. De regreso a casa, Chloe miraba a Curtis, intentando descifrar qué pensaba estando a su lado. Pero aunque pensara en ella, su rostro era inexpresivo, tranquilo como siempre, indescifrable. Curtis le pidió a Chloe que, por un tiempo, no se comunicara con el teniente Dubois. No quería que su esposa tuviera contacto sin razón con otros hombres. Eso no lo permitiría. Eso solo significaba que el archiduque había escuchado sus conversaciones ese día. Y Chloe, sin querer malentendidos, explicó que con el teniente solo eran amigos. Entonces Curtis replicó, diciendo que entre un hombre y una mujer no puede haber amistad. Mientras tanto, la angustiada Agatha, pensando en su amado, no podía calmarse, pues lo amaba demasiado. La calmaban recordándole a su madre, quien ni siquiera podía dormir porque ella no quería casarse. Pero Agatha no quería calmarse de ninguna manera, ni con persuasión alguna, pues el insomnio se soluciona con medicina, pero el matrimonio del archiduque no se resolvía ni con la medicina. Agatha entendía que Chloe no amaba al archiduque, y no era solo falta de amor, sino incluso cierto desprecio. La humillación de hace 3 años, recordada por su hermano, demostraba que él no la amaba. La pobre chica se angustió tanto que salió corriendo del carruaje y huyó sin mirar atrás. Quizás debían alcanzar a Agatha, pero decidieron dejarla en paz. Seguro volvería cuando tuviera hambre. En su huida, los odiaba a todos, incluso a su hermano que revivió sucesos de hacía 3 años, a su madre que, sin entenderla, siempre la presionaba para que se casara, a esa mujer que se había casado con el archiduque, aunque ni siquiera le gustaba, e incluso a ese archiduque tan increíble, ahora también lo odiaba con todas sus fuerzas. La joven no quería casarse con un simple hombre de la calle, y lo repetía entre lágrimas. Mientras corría, repasando todas sus afrentas, se dio cuenta de que se había perdido y no sabía dónde ir. La muchacha caminó sin rumbo y llegó a un lugar sombrío y desconocido. Parecía algo peligroso, pero intrigante, y le dieron ganas de vagar por callejones oscuros. En uno de esos callejones, escuchó la conversación de 2 vagabundos que traficaban con polvo blanco. El miedo la invadía y anhelaba volver a casa, pero una mujer captó su atención en el camino. Observando a través de la oscuridad, notó que su ropa parecía de nobleza. Era Isabel Glintrand. Pero ¿por qué estaba en un lugar tan horrible? Era un misterio. Y Agatha pensó que tal vez era una espía. Agatha, creyendo que sus sentimientos confusos eran más importantes, y recordando a Curtis, se apresuró a casa. Mientras, en el castillo, la vida tranquila y despreocupada de Chloe Schönberg continuaba. Ella no sabía cuánto tiempo podría vivir así, y disfrutaba del momento presente. Pero los asuntos después de la luna de miel no fueron pacíficos y todo cambió. Una y otra vez, se escuchaban rumores de que su matrimonio era probablemente por estatus. El trabajo comenzó de nuevo y tuvieron una reunión programada con el almirante Víctor. Su encuentro tuvo lugar porque Víctor debía entregarles un mensaje de su majestad. La boda del general Schönberg agitó a la guardia, dividiendo a los caballeros en 3 bandos. Unos compadecían a Chloe, otros creían que estaba genuinamente enamorada, con la inteligencia de un gusano, y los últimos pensaban que Chloe buscaba ascender, aspirando a ser archiduquesa. Se rumoreaba que su situación familiar era precaria, que carecía de vergüenza, y que el poder era su prioridad. Pero también estaban los que creían que Chloe intentaba escalar, y esa era la opinión más común. Todos callaron al entrar Dubois, el líder del escuadrón, quien había escuchado mucho, y preguntó sobre la conversación. Los caballeros, diciendo que era una broma, esperaban que hubiera circunstancias atenuantes, pero el líder se sorprendió de que la Guardia Real hiciera bromas insultando a la archiduquesa, miembro de la realeza. Los amenazó con contarle al comandante del 3er escuadrón qué graciosos eran. Aunque pidieron perdón, fueron advertidos de que la próxima vez su vida en la guardia no sería tan divertida. Todos a su alrededor no paraban de indagar sobre la relación entre Chloe y Curtis. Los insultos y las bromas pesadas llovían sobre ella desde todas partes.
Dubois aún reflexionaba sobre las razones del matrimonio de Chloe y no entendía por qué llevaba un uniforme en vez de un vestido hermoso. Y si era correcto revelar al mundo entero la situación más íntima en su dormitorio. Era sorprendente por qué había elegido a ese hombre y no recibía ningún respeto de él, pues había muchos casos de matrimonios con malas personas, por engaño. Él pensaba, lamentando por Chloe, que ella sabía, siendo ayudante y estando cerca de Curtis, lo despiadado que era ese hombre. Sin embargo, ¿por qué Chloe eligió a ese hombre? Él no lo comprendía. Decir que esa chica mantenía una relación secreta con Curtis era extraño. En realidad, Dubois quería saber de Chloe si todo estaba bien, pero temía preguntar. Aunque eran cercanos, él deseaba que le contara sobre sus relaciones, y sentía que lo rechazaban. ¿Pero era real? No lo sabía. Simplemente Chloe estaba tan distante, por eso se comportaba tan reservado e incómodo. Y ahora pensaba que no debió actuar así, porque incluso cuando Agatha ignoró a Chloe, él tampoco pudo hacer nada. Cuando ese hombre, Curtis, apareció como un héroe, Dubois sintió que lo habían echado, que ya no encajaba. Sarah se acercó a ellos porque tenía una pregunta sobre un problema personal, pero la sentaron inmediatamente a la mesa. El asunto era sobre su madre, a quien le gustaría invitar a Su Alteza a una reunión. No era nada complicado, pero Su Alteza, la archiduquesa, rechazaba todas las invitaciones. Así, el almirante Víctor debía transmitir el mensaje de Su Majestad. Había que organizar una fiesta de inauguración. Debía ser una inauguración fastuosa, con toda la alta nobleza y la familia real reunida, y debía ser organizada por la mismísima archiduquesa Chloe Schönberg, ya que ahora también es miembro de la realeza. Era el 28º aniversario de las relaciones diplomáticas del ducado con Glintrand. Pero como el compromiso entre el ducado de Glintrand y Schönberg se rompió, el banquete debía ser impecable. Chloe sugirió representantes más experimentados de la realeza que ella, pero una sufría un resfriado terrible, y la segunda, la marquesa de Flandria, estaba cumpliendo otra tarea encomendada por Su Majestad. Era inútil discutir. En resumen, Víctor les pidió que lo hicieran bien, sin más comentarios, y le prometieron hacerlo todo correctamente. Pero él no se refería a eso exactamente. Víctor quería decir que fue él quien los presentó y llevó al oficial Berg a la marina. Ordenándoles mirar a sus pies, el almirante señaló que siempre mantenían la distancia entre ellos. Y si iban a hacerlo, debían hacerlo bien, y no demostrar así la distancia que había entre ambos. E incluso si Su Majestad era tonto e ingenuo, se daría cuenta de todo. Así que tendrían que mejorar. Era un día hermoso y soleado, pero para Chloe y Curtis comenzó de forma diferente. Para empezar, Curtis le propuso a su esposa tomarse de las manos para evitar sospechas ante los guardias. Pero la archiduquesa no quería hacer eso, y como no tenía opción, tuvo que aceptar. Al verlos, los presentes cuchicheaban sobre su gran amor, pues la escena era muy creíble. Ahora seguían el consejo del almirante Víctor, y siempre iban de la mano, aunque no quisieran. Ya no mantenían distancia. Antes no notaban que eso hacía que su amor pareciera falso. Además, Curtis tenía una expresión facial que necesitaba corregirse urgentemente, o habría rumores de discordia. El almirante mencionó el despido. Su Majestad quería remover a Chloe de su puesto de ayudante, pero era imposible. Su Majestad usó todas sus fuerzas y astucias para ello, pero al final fracasó estrepitosamente. Y ese contrato de esclavitud, que pagaba mucho dinero a cambio de la imposibilidad de irse, era imposible de olvidar. Era tan difícil hallar un ayudante para Curtis antes de Chloe, que el almirante obtuvo incluso el sello de Su Majestad. El sello real es innegable, ni siquiera para el rey. Para remover a Chloe, Curtis debe dar su permiso. Curtis se deleitaba enormemente al causarle problemas al rey. ¡Qué satisfacción! Chloe pensaba que Curtis ganaría más si la destituía y fingía obedecer al rey. Una jugada estratégica. Aunque anhelaba protegerla, Chloe creía que lo mejor era ofrecerla al rey como un hueso. Un sacrificio necesario. Mientras tanto, en secreto, prepararse para el siguiente movimiento. La trama se complica. Desde que Chloe Evans adoptó el apellido Schönberg, se ha esforzado al máximo para cumplir con sus deberes. Chloe, al participar en esta aventura, calculó cada posible escenario, incluyendo su destitución. Precaución máxima. Paseando por el reino, Curtis escuchaba atentamente. Sentía que los observaban. ¿Quién estará al acecho?
Pero eran solo jardineros, sin representar ninguna amenaza, un respiro en medio de la tensión. En realidad, el archiduque sufría ataques desde niño y sentía muy bien la presencia ajena. Sabía también que Chloe no era tan precavida como él, ni de lejos. Y un día, en una discusión, Chloe lo llama general de brigada, cuando nunca lo había hecho antes. Era una referencia al punto 3 del contrato matrimonial, donde Cethres debía obedecerla siempre. A Curtis le pareció que Chloe lo llamaba basura, y no le gustó nada que lo dijera frente a otros. Ella comprendió que había cometido un error y sintió la necesidad de disculparse. Pero Curtis, sabiendo que la teniente no pensaba muy allá, era capaz de entenderla. Estando en medio del palacio, debía cuidar sus palabras, y ella lo sabía perfectamente. Pero su carácter no le permitía ser demasiado educada, y no podía evitarlo. Parece que si mataran su carácter, ella también moriría, porque siempre hacía lo que quería. Así que lo mejor era que matara a su oponente sin el menor remordimiento. En el corazón del reino, parecía que el mundo entero observaba a la resurgida y amada archiduquesa. Para Curtis Schönberg, Chloe era como un superior y por eso la respetaba. Para Chloe, esa era una condición del matrimonio y de eso estaba completamente segura. Ella le ordenó dar 2 pasos al frente, acercándose hacia ella. Aunque resultó ser más obediente de lo que creía, ahora tendría que mirarlo desde abajo, y eso era incómodo. Entonces, ella le propuso sentarse en la banca más cercana e inició la conversación. Ella se interesó en saber cuántos años llevaba sirviendo y obtuvo la respuesta de que servía ya 12 años, o mejor dicho, el 12º año. Ahora le interesaba saber cuánta preparación recibe un nuevo recluta antes de ser asignado a una unidad, y para eso se requieren 2 meses. Y ahora le gustaría escuchar: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se casaron? Y fueron solo 10 días. Entonces, considéralo un periodo de aprendizaje. Los novatos se equivocan y por eso le pide perdón. No entendía por qué, siendo tan grosero, la culpaba tanto por errores si le pidió matrimonio. Le reprochaba que tratara a su amada esposa peor que a un simple recluta, y al ver el ánimo de Curtis decayendo, pensó en devolver el anillo. Curtis, disculpándose por su rudeza, le rogó que no lo hiciera. De repente, la abrazó con fuerza, sin explicar nada ni pedir permiso. Incluso después de que Chloe vio claramente a alguien escondido tras ellos, no entendió las intenciones de Curtis. No sabía si esas personas podrían oír la voz tan baja con la que hablaban. Ahora el archiduque podía pedir perdón fácilmente mientras abrazaba a Chloe. Sabía que estaba furiosa, pero la convenció de no desperdiciar así una de sus 3 oportunidades. Pero ella repitió las palabras de su hermana Leia, quien decía que, si guardas algo, se vuelve basura. Eso los divirtió mucho, y por ese carácter, Curtis no podía abandonarla. ¿Cómo iba a dejar ante el rey a una archiduquesa que sería atacada tras decir unas pocas palabras? Así que, ya sea el almirante Víctor o quien sea, tendrá que usar todas las cartas disponibles. Para Chloe, esas palabras sonaban como si él fuera a protegerla. Pero pensara lo que pensara Chloe, él le juró que no la entregaría a su hermano como cebo. Preferiría ir a Glintrand. Chloe no creía que esas palabras fueran para ella. Parecían pertenecer a otra persona. Mientras otros los escuchaban, se entendieron y se abrazaron aún más fuerte. Mientras aún los observaban, Chloe le propuso al general de brigada que, para dar credibilidad a su relación, se arrodillara ante ella. Y aunque ahora iba a ensuciar su ropa, sintió que no importaba. Con Chloe siempre actuaba de forma inusual. Que cayera tan fácil en las provocaciones y cómo esas palabras lo herían, colmándolo de emociones, ya no importaba. Curtis lo hizo sin siquiera pensarlo, como si se hubiera imbuido de las enseñanzas del general. Ahora deberían tomarse de las manos, pues que son una pareja casada es un hecho conocido y no hay por qué avergonzarse. El archiduque Schönberg ya ignoró por 4ª vez las instrucciones del rey sobre el despido de la teniente Chloe, pero le daba igual, fueran 5 o 6, el príncipe de la familia Ibáñez, usando su derecho legítimo, rechazaba al rey. El rey no podía confiar la organización del banquete a su esposa, temiendo que, al no lograrlo, los avergonzara. Se trataba de una recepción diplomática, y la archiduquesa seguiría siendo teniente de la Guardia Real. Y según el reglamento militar de la casa reinante, Ibáñez obedece las órdenes de Curtis. No negaba que cumpliría con el deber de príncipe, pero exclusivamente dentro del marco de la disciplina militar.
Por el momento, el rey no podía hacer nada, ya que al final solo estaba avivando el conflicto. Y esas palabras de Chloe, para arrojarla a su rey, también son correctas, pero así no verá esa expresión furiosa en su rostro. Pensó que quizás el abrazo de ayer con Chloe fue solo una reacción refleja a la explosión de placer. Tal vez por esto, Curtis le daría a Chloe una bonificación y se iría de compras con ella. Y como la conversación con el rey había terminado, se dirigió a la salida, oyendo que no volviera jamás. Y ya que así resultó, ahora solo queda llevar al rey al límite de su paciencia. Pero el buen humor de Curtis no duró mucho. El encuentro con esos tontos lo arruinó todo. Hablaban de que la mano de Curtis, el guerrero impoluto, había tocado la palma de otra persona, y que él mismo, por su propia voluntad, tomó la mano de alguien. Y además, ese alguien era Chloe Evans, lo cual era una infracción. Los saludan la teniente Ersa Dubois y la cabo Sara de Tornier. Y lo ilegal aquí era la belleza de la teniente Evans, que podía compararse con un verdadero crimen. Pero opinar sobre la esposa de otro fue demasiado. Felicitarlos por su matrimonio era excesivamente familiar. Disculpándose, prometieron mejorar, pero Chloe les pidió que se calmaran, pues sabía que eran amigos. La capitana Tornier se dirigió a la teniente Evans por un asunto personal. Resulta que su madre, la condesa de Tornier, desearía mucho saludar personalmente a la archiduquesa. Su madre envió a 2 hijas al ejército, y eso era motivo de orgullo. Al archiduque le gustaría visitarla, aunque sea un instante. Y como Kurtz deberá acompañarla, le preguntó a Chloe si podría tomarlo del brazo. Era su primer día de regreso al trabajo, y tenía poco tiempo, así que se apresuraron. El primer día de trabajo después de la boda transcurría sorprendentemente tranquilo, y Chloe se relajó un poco. Sentada en su oficina, estaba feliz de que todo marchara como se esperaba. Solo no entendía cuándo se calmaría Ersa. Pero su relajada disciplina fue interrumpida por un invitado inesperado. Su conversación partió de la inaceptable apariencia del despacho, donde la archiduquesa se pasaba el día. Era Madame Bring, la ayudante elegida personalmente por el rey, con la mejor intención, para vigilar a Chloe. A ella le disgustaba profundamente que el espacio de trabajo de alguien de sangre real luciera de forma tan indigna. Explicó que llegaba por orden del rey, con motivo de la recepción solemne para la que todos se preparaban. Declaró que, al no haber despojado a Chloe de su título, era más complicado brindar ayuda de la familia real. Madame Bring, sin dudar, empezó a dar órdenes en el despacho del archiduque, lo que provocó una inmediata queja. Esta peculiar persona, justificándose, no veía nada malo en su proposición de que los recién casados se sentaran. Chloe le ofreció pasar a la sala para damas de la corte, pero le pareció un espacio estrecho e inadecuado para señoras mayores. La archiduquesa entendía por qué debía meter la cabeza en las fauces de la serpiente real, complacer y ser cortés. Después de todo, la sugerencia de sentarse en la cama le pareció algo espantoso a Madame Bring. Entonces, Chloe le ofreció ayudar de pie, pero ese trato le pareció peor que el de una criada. Chloe pensó que era alguien con carácter, pero resultó que Bring era una vieja charlatana. Bring tampoco entendía por qué la joven y el archiduque rechazaban la gracia de su majestad. La señora hablaba tanto y de todo que Chloe dejó de entender y se puso a trabajar. La señora aún no terminaba de hablar, y resulta que Chloe infringía las normas de etiqueta. Bring creía que solo gracias al rey le mostraba tal cortesía a la muchacha. Chloe venía de una familia con título, así que nunca organizó ni asistió a eventos así. Por eso tuvo que preguntarle a Bring cómo se llevaban a cabo tales eventos. La señora Bring tomó la pregunta a la ligera, pero hasta el banquete de bodas era nuevo para Chloe. Bring lo consideró una vergüenza, ya que Chloe ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de la corte. Chloe no lo veía como una vergüenza, pero la dama explicó que el alto cargo exige grandes expectativas. Después de todo, un gobernante debe saberlo todo, y la ignorancia es una deshonra. Por eso la joven preguntaba todo ahora, ya que su majestad envió a la dama para ayudarla y cumplir las expectativas del rey. A partir de ahora, la dama debe hacer de Chloe una verdadera gobernante, aunque sea increíblemente difícil. Chloe, como ayudante, entendió una verdad, que los altos cargos no están obligados a involucrarse en todo personalmente, porque son personas importantes e irreemplazables, y solo se dedican a asuntos importantes e irreemplazables. En pocas palabras,
El trabajo trivial se puede delegar a funcionarios menores, como Chloe en el pasado. La preparación del banquete real es, por supuesto, un asunto importante y con razón Chloe Le David Berg debe dirigirlo. Pero el problema es que asumir todo de principio a fin ya no es propio de una persona tan importante. En resumen, detalles como la formación en la organización de banquetes ahora son responsabilidad de la propia dama Bring. Comenzó la formación, y primero había que definir el objetivo del banquete y crear la lista de invitados esenciales. El objetivo del banquete es el 28º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Glintran. La invitación incluía a la delegación de Glintran y a todos los que están relacionados con ese país. De la nobleza local deben estar la condesa Enel con su esposo, el barón Leblanc y el vizconde Fleur con su esposa, la familia del conde Rihanna y el barón Wars. Era necesario enviar invitaciones manuscritas precisamente a esas personas que estaban en la lista. En las invitaciones había que escribir palabras conmovedoras sobre el 28º aniversario de relaciones y todo a mano. Era difícil, y la única caligrafía que dominaba era la fuente oficial del palacio. Si cualquier otro funcionario escribiera por ella con esa fuente, nadie lo notaría. Y además, tendrá que recordar a todos esos nobles por sus rostros. Ya se había aprendido todos sus nombres antes de la boda. Ahora Chloe necesitaba aprender a saludar correctamente a los aristócratas extranjeros. Primero, la espalda y la zona lumbar no deben curvarse. Mantén la espalda recta. Deja la pierna izquierda atrás, doblando solo la rodilla derecha. A Chloe le encantó. Madame Bring era una verdadera experta en reverencias. A Chloe le entregaron un protocolo con los registros de todos los banquetes de los últimos 20 años. Tras agradecer al teniente Noel, Chloe estaba segura de que él había escrito todo el protocolo a mano. Estaba tan impresionada que lo comparaba con un ángel. En realidad, el archiduque hablaba de que él mismo iba a ir al archivo real. Los asuntos de Estado no son juegos de niños, sino eventos importantes, por supuesto que deben estar documentados. Chloe no entendía por qué Curtis decía eso, pues estaba segura de que el teniente Noel lo había reescrito todo. Entonces, el archiduque le aconsejó no perder tiempo admirándolo y empezar a memorizar aunque sea una letra de ahí. Y Chloe replicó que él estaba siendo quisquilloso y que no le vendría mal aprender del teniente que lo reescribió todo a mano. Y además, Noel no obliga a nadie a trabajar horas extras. Y salió corriendo para aprender algo. Mientras la archiduquesa se esforzaba en aprender reverencias, Bring decidió hacer una pregunta crucial. Le preocupaba si ese trato hacia ella era un cumplido sincero y una muestra de humildad. La joven decidió dejar las bromas y responder con honestidad, y su respuesta fue negativa. Entonces, la dama intentó explicar que solo intentaba ayudar sinceramente. Era verdad, porque si hubiera querido congraciarse con el rey, la habría hecho quedar en ridículo. Pero tiene sentido de la responsabilidad, realmente hace honor a su reputación. Una persona que conoce el decoro y la etiqueta, y que esta ayuda es genuina, y lo seguirá siendo. Por eso Chloe se disculpó con la anciana, que solo se esforzaba por hacer bien su trabajo. Chloe respetaba a su majestad, pues también era súbdita de Ibanez. Bring no entendía qué quería decir. Ella quería decir que Bring estaba allí precisamente para transformarla, de ignorante, en una gobernante digna. Las clases de baile continuaban, y para empezar, el resultado era bastante bueno. Chloe estaba de servicio, y tenía poco tiempo, pero la madame no podía permitir que Ivans se viera en una situación incómoda. Casi discuten, y, ya que vamos al caso, la chica culpaba al archiduque de todo y pidió que le presentaran las quejas a él, no a ella. Pero Su Alteza Curtis, justo en ese momento, se esforzaba al máximo por evitar cualquier escándalo. La madame explicó que ayer por la tarde él mismo había tomado del archivo real el protocolo ceremonial para la recepción. Era claro que esos registros no los había preparado el teniente, y la prueba era la aparición de Noel por orden del duque. El general no esperaba que Chloe llegara a tanto como para acusarlo de vergüenza, pero reconocía su parte de responsabilidad. La archiduquesa entendía que él lo había escuchado todo, pero no entendía por qué aparecía en el momento más crítico. Antes de que comience el banquete diplomático, aún debía celebrarse la reunión de Eleonora, y el tiempo era muy ajustado. El destino de Chloe fue sellado sin siquiera consultarla. Usaron horas laborales para instruir a la archiduquesa.
El día de mostrar los frutos de la instrucción de Madame Brink llegó, y más rápido de lo que cualquiera imaginó. Hoy se celebra la reunión de Eleonora, y Chloe hará su debut oficial ante la sociedad. Su Alteza ha hecho su gloriosa entrada. Se le ha concedido el puesto de honor en la mesa. Entre los invitados está la teniente Teodora de Togny, hermana mayor de Sarah Togny, quien luchó bajo las órdenes de Curtis. Su asiento ya está reservado en el salón, y tan pronto como se siente, la reunión dará comienzo. Y como el marqués de Flandes está ausente, ella ocupará el lugar más destacado. A lo lejos, la compañera de la archiduquesa en la flota y su mejor amiga, Laura Legautier-Cloyes, hacía tiempo que no se veían. Preguntó a Chloe si la recordaba, y se sorprendió gratamente al ver que su mejor amiga no la había olvidado. Dejó el servicio y, tras casarse, se unió a la familia de los vizcondes Gaudier, dedicándose por completo a su familia. Pero su esposo pensó que quedarse en casa era perjudicial y le sugirió echar un vistazo a su reunión. Eran tan amigas cercanas que incluso se alistaron juntas en la flota. Todo por el dinero. Las chicas acordaron que seguirían manteniendo su amistad, sin importar nada, y tras agradecerle, Laura pronunció solo su nombre, algo inaceptable en el ejército. La teniente Chloe no esperaba que Laura fuera tan familiar. El rango lo es todo en la milicia. Pero Madame Brink explicó que en las reuniones de Eleonora todo era diferente. Allí no era teniente, sino archiduquesa Berg. Y si alguien se permitía una falta de respeto, sería un desafío a su casa y un insulto a la familia real. Chloe entendía que hoy estaba allí para apoyar no solo a la archiduquesa, sino también por la gloria de Ivans. Así que Chloe tampoco debía confiar en sus conexiones personales, si tenía ante sí un asunto tan importante. Chloe sonaba convincente, esperando que los presentes la comprendieran. Intentaba ser imparcial y justa, sin familiaridades innecesarias, y Laura, su mejor amiga, captó el hondo significado de las palabras de Su Alteza Archiduquesa, y no replicó, con la esperanza de que Chloe entendiera su deseo de ayudarla, aunque fuera por la vieja amistad. Surgió la propuesta de que Lady Felpatine se responsabilizara de la preparación de los platos, ya que tenía experiencia. Además, había que considerar la distribución del servicio, y a Chloe le pareció demasiado. Pensaba que si no fuera por Teodora, todo podría salir terriblemente mal, y tal vez Teodora debería ser la archiduquesa, pues Chloe solo tiene que tomar decisiones y sentía que todos se esforzaban demasiado por ella. Idealmente, de esto deberían encargarse la esposa del príncipe o el marqués de Flandes, pero se desconoce si la princesa asistirá al banquete. Se acercaba la recepción de los invitados. La lista parecía interminable, y debía saludar a todos los nombres de la lista. Las habilidades sociales eran cruciales, y si a su señoría le costaba, la asamblea prometió ayudarla. En esa reunión estaba Lady Mompies, quien no perdía oportunidad para molestar a Chloe. La reunión siguió su curso, y Lady Aven y Crown debían elegir muebles. Los demás decorarían el salón. La asignación de tareas finalizó, y cada quien se dirigió a su puesto. Chloe, con sus amigas Laura y Teodora, se dispuso a escoger la vajilla, prestando atención al color. Discutían que, gracias al matrimonio de la difunta reina Mildred y el anterior rey, no se pudieron establecer relaciones. Y como la difunta reina falleció, temían que el blanco de la vajilla se asociara con la muerte. Para Chloe, el blanco evocaba el vestido de novia de la reina, pero lo más probable es que el rey no lo aprobase. Y como su señoría venía de la flota, decidieron considerar la vajilla azul para resaltar la influencia naval. Qué agotador era para Chloe la alta sociedad, donde todos tenían propósitos claros y un discurso preparado. Por ejemplo, Lady Mompies vino aquí solo para criticar a la archiduquesa, y Laura quiere fortalecer sus lazos debido al nuevo estatus de Chloe como archiduquesa. La más misteriosa, Teodora, estaba aquí. Ayudaba, pero sin mucho afecto. No se trataba solo de evitar los enredos sociales. Había algo más. Madame Brink interrumpió sus pensamientos, explicando que el archiduque la visitaba. Supuestamente, el archiduque tenía un mensaje urgente y debía acompañarla en persona. El archiduque entró sin saludar a nadie y se dirigió directamente hacia Chloe. Sin explicaciones, la invitó a irse y Chloe, aliviada, no quería quedarse ni un minuto más. Se despidió de Teodora y prometió resolver el resto de los asuntos por su cuenta. Llegó la hora de las clases de baile. Madame Brink las instruía, acelerando el ritmo sin cesar.
Ante la pregunta de Chloe sobre qué quería hablar, tras alejarla de sus tareas, respondió que solo una sirvienta había huido. Menudo pretexto. Durante las clases de baile, tuvieron mucho tiempo para discutir los malentendidos que surgieron durante el servicio, y también todos los incidentes por los que se celaban mutuamente, ocultándolo. El archiduque, abrazando fuertemente a Chloe en el baile, preguntó si estaba celosa de él, y ella respondió que no, pero, intuyendo todo, le pidió que no sintiera celos, al menos no del oficial Tornier, porque él entendía que intentar ligar con dos mujeres en la guardia era pasarse de la raya. Chloe pensaba que tal vez, si no estuviera sirviendo, o si Sara o Theodora se retiraran, y el archiduque preguntó en qué estaba pensando, y Chloe respondió que la sirvienta que había huido era maltratada. Mientras él estuvo solo, cambió decenas de ayudantes de campo, y con ese trato, la revolución era inevitable. La señora no les daba la oportunidad de hablar mucho y los apuraba constantemente, sin darles un respiro. El baile era tan rápido que Chloe se enredaba en su vestido tan pomposo. Regañando a Curtis por obligarla a llevar ese vestido, le recordó a las sirvientas. Él también podía mirarlas. No podían relajarse. Madame Bring les preparaba giros inesperados sin cesar. Pero Chloe encontraba ratos para charlar, y ahora le intrigaba de qué habló el archiduque con Tornier ese día. El baile seguía, pero sus conversaciones también, como que Madame Dubois había enfermado, y que su hijo era un completo idiota por dejar que le robaran a su mujer, y ahora estaba solo. El archiduque le preguntó si alguien la había engañado, y le pidió que pensara bien la respuesta y fuera honesta. Esta pregunta venía de los celos de Curtis, ya que cada vez que veía a ese tipo y cómo miraba a Chloe, lo sacaba de quicio. Incluso se preguntaba si en ese trato con varias cajas de dulces había algo más de lo que parecía. Y aunque Chloe fuera inocente, ¿quién sabe qué pasaba por la cabeza de ese otro? Y ella respondió que si supiera pensar, no se habría casado con él, y que se alegrara de que fuera tan tonta. Curtis se maravillaba con cada palabra de la archiduquesa. Era una obra maestra, y quien la eligiera era un genio. La preparación en el salón avanzaba a toda marcha. Las chicas terminaban de poner la mesa. Laura, sabiendo que Torne pertenecía al 8º regimiento del ejército, se preguntaba por qué no estaba en Celti. Resultó así porque pertenecía temporalmente a ese regimiento, recibiendo la orden de proteger a una persona importante. Mientras colocaba los platos, a la teniente Torne no le gustaban nada los platos azules, le parecían demasiado pesados, y como los soldados deben ser ingeniosos, Laura propuso cambiar la vajilla por otra de otro color. Las chicas estaban cansadas y decidieron descansar contándose sus asombrosas historias. Lady Monpiece interrumpió su conversación, considerándola inapropiada e insultante para el nombre de Su Alteza Berg. Pero nadie intentaba insultar su nombre. Lady Monpiece, como siempre, lo había entendido todo mal. Jamás imaginó que Monpiece defendería con tal furia los intereses de la archiduquesa. La dama tampoco entendía por qué protegía a la que le arrebató al archiduque. Pero en el pasado, la archiduquesa se apiadó de Monpiece, de sus lágrimas, y eso aún la atormentaba. Monpiece decía que si Laura era parte del grupo de Eleonora, debía dar un buen ejemplo por la corona. Theodora interrumpió la conversación, prohibiendo que hablaran de los ausentes. El descanso terminó y volvieron al trabajo. Estaban exhaustos y deseaban que la recepción acabase pronto. La archiduquesa aún debía pasar por la ceremonia, pero primero debían esperar al marqués de Flandes. La teniente Torne, en su oficina, escribía en su diario que el día era claro, pero su alma estaba sombría. Ya llevaba 2 semanas a cargo de la seguridad de la duquesa Glintrand. De pronto irrumpieron en la oficina con la noticia de que la duquesa Glintrand había desaparecido de nuevo. Pero ella no era una asesina a sueldo, sino una aristócrata común, y la teniente no entendía cómo tenía esas habilidades. Ahora escapa de la guardia como una sombra, pero antes podía perderse en el jardín, y esa era su excusa para huir. Anteayer buscaba el baño y simplemente se quedó atrás, para después desaparecer por completo. Y ayer le daba tanta vergüenza distraer a los militares por sus asuntos, que también desapareció después. Ha escapado cientos de veces con diferentes pretextos ridículos, y hoy también se ha fugado a algún lugar. Nadie entendía cómo se las arreglaba para escapar, y el momento de sus fugas era impredecible. Los nervios estaban a flor de piel. Torne estaba desesperada, y al encontrar a Glintrand, le advirtió que la sospecharía de espionaje.
Pero en respuesta, la duquesa Glintrand se volvió aún más ingeniosa en su arte de desaparecer. Incluso el rey lo ignoraba y le pedía que la dejara en paz, pues una mujer que ha superado una ruptura necesita calmar su corazón. Y entonces, la teniente Tornie recibió la noticia de que habían encontrado a la duquesa Glintrand. Todos quedaron atónitos al descubrir que la duquesa estaba con el rey. El rey convocó al teniente Tornier, revelando que el archiduque Berg, quien decía luchar por el país, mostró su verdadera cara. Y como ella también formaba parte de la reunión de Eleonora, deseó que Tornier vigilara a la archiduquesa. Detestaba ese trato, comprendiendo que quizás todo esto estaba ocurriendo a raíz de lo de ayer. Ayer, ella y su hermana discutían alegremente sobre su encuentro con el archiduque y la invitación a visitarlos cuando estuviera libre. Todo era tan problemático que hoy planeaba hacer muchas anotaciones en su diario. En este 28º aniversario, se producirá el debut oficial de Chloe en la sociedad. Era un hermoso baile de verano y todo era tan romántico. Todos estaban encantados. Se rumoreaba con sorna que su majestad había enviado a Madame Brink a la archiduquesa Chloe para su instrucción. El baile fue organizado de forma excelente, pero ese es el mérito de Eleonora. Y digan lo que digan, el rey fue misericordioso al evitar la vergüenza. Por fin ha llegado la anfitriona de este maravilloso evento, Su Alteza la Archiduquesa. Toda la nobleza se reunió alrededor, conociendo a la archiduquesa y colmándola de halagos. Decían que su esposo era tan perfecto que su esposa palidecía a su lado. Quizás por eso vestía uniforme. Chloe escuchó elogios y burlas ese día, pero simplemente no tenía fuerzas para prestarles atención. Para empezar, quería comer, y aunque solo era una archiduquesa temporal, disfrutaría al menos de estos privilegios. Estaba tan hambrienta que se dejó llevar probando las exquisiteces como si fuera una inspección exhaustiva. A Chloe no le gustaba la acidez del archiduque. Después de todo, no había ninguna prohibición de comer entre los deberes archiducales, y mientras todos fingían escucharla, aprovechando el momento, decidió compartir sus pensamientos con Curtis. Le contó que no esperaba una vida más tranquila después del matrimonio, y para que esas esperanzas no se hicieran añicos, había que hacer algo con el aumento de trabajo y la falta de tiempo para comer. Al oír eso, los presentes no dudaron en llamarlos el dúo cómico, y entonces, Chloe se dirigió a los invitados, revelando cómo Kurtz la acosaba. Rumores que ya corrían y hasta llegaron a la prensa. Aunque la Guardia Real era famosa por su rigor, al menos tenía una ventaja. La comida era buena y constante, y ahora, convertida en archiduquesa, ni siquiera tiene tiempo para comer, algo que, para ella, era demasiado. Ella confesó que, si no fuera por las damas de la sociedad de Eleanor, lo habría pasado realmente mal. La apoyaron en el periodo más caótico, la ayudaron a superarlo, y ahora, el baile promete ser glorioso. Observando el baile, Chloe no podía contener su gratitud. Era la bendición del Gran Dragón, Ayavaneres y Gran Asade. A ellos también les encantaba ayudar a Su Alteza, y a Chloe le gustó mucho su reacción. Y ahora, para consolidar su imagen exitosa, solo queda escuchar a toda esta gente. Ahora que es archiduquesa y anfitriona del baile, no hay escapatoria. Debe prestar atención a todos, uno por uno. Este día, Chloe tendrá que exprimir al máximo su encanto frente a toda esta gente. Su encuentro alegró a su excelencia el conde Oren. Chloe lo conocía. Él supervisaba las minas del sur, y este infierno de charla social se alargó una eternidad. Curtis se preocupó por su esposa y le ofreció traerle fruta, aunque le pareció a Chloe que él mismo la había regañado hacía poco por glotonería. La confusión no terminaba en el reino, y entre el archiduque y Chloe no terminaba la charla interminable. Cansada y hambrienta, Chloe no rechazó nada, ni fruta dulce ni queso, ya estaba al límite. Por fin llegó su majestad real, pero con él estaba la duquesa Glintrand. Caminaban abrazados y sus rostros irradiaban una sonrisa. Parecían felices.